Qué bueno, pastor, qué bueno, qué bendición escuchar eso. Y bueno, para los que no le conocen, cuéntenos un poquito de la obra que está haciendo allá en Tunja, Colombia. Bueno, mi nombre es Lázaro Hernández, mi esposa Elizabeth, mis tres niñas, eh, Janet, Sinaí y Abigail, y ya estamos acá en el campo misionero desde el 2009, de marzo del 2009, y gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Estamos en la ciudad de Tunja, en el estado de Boyacá, ya por un buen tiempo acá predicando la palabra de Dios, y Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido bueno aquí en esta ciudad. Es una ciudad como de algunos 300,000 habitantes aproximadamente, con mucha necesidad de la palabra de Dios, y pues gracias a Dios ya Dios ha sido bueno aquí en esta ciudad. Es una ciudad muy fría, prácticamente la ciudad más, la parte más alta de Colombia. Wow, wow, y qué tremendo, porque uno pensaría que, está en Colombia, va a ser un calorón, pero también Colombia tiene partes que son frías, ¿verdad, pastor? Se cortó un poquito la llamada, ahorita esperamos. Hace frío casi todos los días. Ahorita está haciendo frío. Wow, Pero gracias a Dios, me enfermé un tiempo. Sí, también. Bueno, esa es la parte más alta, es la parte pues la parte fría de aquí de Colombia. Les decía que estuve enfermo un buen tiempo, tenía problemas pues con la tiroides, y estuve enfermo por unos 3 años, 2 años y casi 3 años. Pero esta vez que fuimos a México estuve tratándome allá, y gracias a Dios, pues Dios ha sido bueno. Pude recuperar mi salud. Cuando estuve enfermo llegué a pesar 53 kilos, pero gracias a Dios ahorita ya he subido de peso, ya estoy en mi peso normal. Dios nos ha puesto acá en este sector, y gracias a Dios muchas personas han sido salvas, han escuchado el Evangelio. Ahorita estamos animados en este 2016 compartiendo la salvación, y la obra ahí está, gracias a Dios. Ahí va, ya hay un grupo fiel, constantes, y seguimos adelante, seguimos animados, predicando la salvación. Gloria a Dios, pastor. Eso es bueno escuchar. Y bueno, pastor, esta mañana, ¿de qué tema nos va a predicar? Pues quiero hablar un mensaje más que nada para pues hablar sobre los no cristianos, o las personas que aún no son salvos. Entonces quiero hablar sobre el creer plenamente en el Señor Jesucristo para salvación. Eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Amén, pastor, amén. Pues adelante, los micrófonos son suyos, que el Señor le usa. Adelante. Ok, muchas gracias, hermano. Adelante. Bueno, en esta mañana pues estamos contentos de poder llegar hasta sus hogares, y la verdad es que es un privilegio, poder compartir la palabra de Dios. Doy gracias al Señor porque un día alguien me compartió a mí, y ya hace 13 años que yo conocí de la salvación, y Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno conmigo, con mi familia, y quizás muchos que están escuchando esta mañana tal vez han escuchado de la salvación, y quiero pues prácticamente dirigirme a las personas que aún no son salvas. Inclusive muchos cristianos, pues tenemos familia que aún no son salvos, que aunque han escuchado la salvación, pero pues tal vez todavía no han recibido a Jesucristo, no le han aceptado como su Salvador personal,
y tiene que ver con el creer, tiene que ver con el creer. Dios en su palabra nos dice que, pues que Él no cambia. Dios dice en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Dios aún sigue amando a esta humanidad, a la humanidad, y la palabra de Dios aún sigue haciendo efecto en los corazones. También Dios nos dice en su palabra que la palabra de Él no vuelve vacía. Y sabemos que si alguien está escuchando en esta mañana y tal vez todavía no has recibido, no has aceptado a Jesucristo, o no has todavía no has recibido prácticamente la salvación, pues en esta mañana quiero hablarte unos cuantos minutos y les pido que oremos un momento, por favor. Dios mío que estás en los cielos, Padre celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos hasta tu trono de gracia, Señor, para buscar tu ayuda, tu socorro, pero antes que nada queremos exaltarte, Señor, queremos ensalzar tu nombre, glorificarte, mi Dios, y darte las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de leer tu palabra en esta mañana. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo sea obrando en los corazones de aquellas personas que quizás todavía no son salvas. Dios, sabemos que hay muchas personas y tu palabra dice que el Espíritu Santo es el único que puede convencer a las personas de pecado, de juicio, de justicia. Y Señor, yo te ruego que me des la sabiduría para poder compartir tu palabra, Dios. Gracias por este medio, que a través de este medio pues muchas personas escuchan la salvación, escuchan el mensaje de tu palabra. Bendice este tiempo. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo quiero leer esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 16. Es una escritura, una porción bíblica muy conocida en el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 31. Estamos viendo aquí en Hechos 16, 31, dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ciertamente, pues muchos ya conocemos la historia del carcelero de Filipos cuando él se convirtió al Señor, pero quizás para algunos esta historia pues es nueva porque no han escuchado todavía. Entonces, todo comienza aquí cuando Pablo y Silas están presos. Allá en el versículo 25 nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27 dice: despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay una pregunta aquí, y prácticamente vemos una desesperación del carcelero. Ahí en el versículo 30 dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está desesperado.
él está angustiado, el carcelero está angustiado, desesperado, busca una solución, la solución que él necesita, y hace esta pregunta y dice, ¿qué debo hacer? Sacando le dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y yo creo que esta interrogante, para muchos en este día o también se encuentran en la misma situación diciendo, ¿qué debo hacer? Hay gente desesperada, hay gente que aún no conoce la salvación o no conoce a nuestro Señor Jesucristo, y hay gente que está desesperada, gente que busca una salida, busca una solución. Pero si tú en esta mañana estás escuchando la palabra de Dios y quizás es por primera vez que tú estás escuchando y todavía no recibes al Señor Jesucristo, tal vez estás en la misma situación, buscando qué hacer para ser salvo. Quiero decirte que el carcelero se encontraba en esta situación de desesperanza, angustiado, estaba necesitando, o sea, él estaba vacío prácticamente, y tal vez te encuentras en esta misma situación, tal vez te encuentras en esta situación que tú dices, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Estoy desesperado. Necesitas, o tal vez dirás, ¿cuál es el remedio para ser salvo? Porque hoy en día, pues ciertamente hay muchas religiones. Hoy en día hay muchas religiones, hay muchas iglesias, muchas creencias, y realmente la gente, o tú te preguntarás y tal vez dices, pero ¿cuál es la verdad? ¿O quién tiene la verdad? ¿O qué voy a hacer? Y el carcelero se encontraba en esta situación, diciendo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En su angustia, en su desesperación. Y vemos la respuesta ahí en el versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo está en el creer plenamente. Entonces, mucha gente pues no cree, y la palabra creer prácticamente es confiar plenamente, es fiarte de todo tu corazón, tener fe. Como dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vemos, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, creer es confiar, que tú puedas confiar que Jesucristo es suficiente, que puede darte la salvación eterna de tu alma. Entonces, como cuando, por ejemplo, un paracaidista, yo estuve en el ejército un tiempo y un día nos tocó hacer un curso para instructores, y en este curso pues también se incluía el paracaidismo, y realmente cuando pues ya nos tocó saltar del avión, pues eran saltos de guerra, y prácticamente en ese momento pues tienes que poner toda tu confianza, pues primeramente en Dios, pero toda tu confianza en el paracaídas. En el momento que tú saltas del avión, tú confías plenamente o estás confiando totalmente en ese paracaídas. Inclusive normalmente se lleva el paracaídas principal, pero también se lleva el paracaídas de reserva. En caso de que no abriera el paracaídas principal, pues tienes 5, 6 o 7 segundos para tú abrir tu paracaídas de reserva. Entonces,
y nosotros saltábamos del avión y confiábamos en el paracaídas. Entonces, tú